Asamblea de la Resistencia Cubana, ¿cuándo es que se funda? ¿Por qué se funda? ¿Y qué importancia tiene para la lucha por la libertad de Cuba? Tanto el Directorio Democrático Cubano como Marco por Cuba y Plantado trabajábamos unidos en la lucha por la libertad de Cuba, por la democratización de nuestro país. En el 2003, Orlando nos propuso, a Silvio Iriondo y a mí, que quisiéramos una coalición de organizaciones amplia, tanto dentro como fuera de Cuba. Y ahí se hizo la Asamblea Democrática Cubana. Y nosotros tres fuimos los primeros directores. Después se amplió. Y creo que es importante, una de las actividades, yo que tengo una larga historia de participación, tanto dentro de Cuba como en el exilio, creo que la Asamblea es una de las cosas más importantes en las que he participado y sigo participando. ¿Por qué? Porque es una mancomunidad de organizaciones dentro y fuera de Cuba, de personalidades que dan una amplia fuerza democrática de opiniones y todas en el mismo sentido de llevar el cambio hacia la democracia en nuestro país, con la acción de la gente dentro de Cuba y con el apoyo de nosotros en el exilio, con la labor de lobby que hacemos en el extranjero, que hemos demostrado que se puede hacer y que lo hacemos. Nunca pensé que yo estaría en este punto de mi vida, todavía trabajando con tantos héroes de nuestra comunidad. Soy una joven, pero toda mi vida yo he visto a esta lucha por la libertad de Cuba y siento que estamos en un punto definitivo en nuestra historia. Es importante recordar los valores del exilio histórico y las lecciones de esa Cuba que existió antes del comunismo para inculcar esos valores en la próxima generación. Por eso siento que es de nuevo un honor y un privilegio formar parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Tenemos más de 50 organizaciones y yo creo que de las más importantes, de las primeras y de las que han continuado después surgiendo, yo creo que es esa mancomunidad de organizaciones es muy importante. O sea, no es el directorio, no es Plantado, no es Mampo Cuba solamente, sino que es el 30 de noviembre, es los masones, es la Junta Patriótica, es la gente dentro de Cuba con las distintas organizaciones, y organizaciones incluso locales, organizaciones provinciales, otras nacionales. Intercambiamos opinión, intercambiamos orientación, recibimos nosotros opinión y orientación dentro de Cuba y ofrecemos a los dentro de Cuba también no solamente apoyo económico y apoyo logístico, sino también nuestros comentarios y nuestras informaciones. La Asamblea de la Resistencia Cubana tiene una serie de actividades, todas enfocadas, por supuesto, a la libertad de Cuba, la ayuda a los presos políticos, el apoyo a la resistencia dentro de la isla, en sus planes, en sus proyectos y sobre todo la unidad aquí en el exilio de organizaciones históricas y organizaciones más nuevas, todos con el mismo propósito de ver una Cuba libre. La Asamblea de la Resistencia Cubana tiene gente, yo te diría que dentro del marco democrático, tiene gente de izquierda, tiene gente de derecha, tiene gente de centro. O sea, es una gran coalición democrática, es una coalición democrática, no de una especial figura política, sino que conlleva la unión de diferentes estrategias, de diferentes puntos de vista, pero con un solo fin, que está sustentado en el acuerdo por la democracia, que ese sí es nuestro fundamento, nuestro basamento. Sobre eso sí tenemos que estar todos unidos en esos 5 puntos. Y esos 5 puntos, en ellos estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo. O sea, que exige la libertad de los presos, que exige que haya elecciones libres, o sea, muy parecida a los puntos que sustentan el embargo de Estados Unidos hacia Cuba. Y ese acuerdo por la democracia sigue siendo el fundamento de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Todas tienen sus proyectos y entre todas nos ayudamos unos a los otros y nos solidarizamos, pero siempre todas con la mayor propósito es la libertad de Cuba. Yo comparo esto de hablar, yo no personalmente no puedo más. Patria y libertad. Estamos comunicando a todo el pueblo de Cuba que ya estamos para sumirnos al paro nacional. Pueblo de Cuba, únanse al paro nacional. Este es
momento de que el país quede en paro nacional. De aquí de Guanabacoa, pueblo, este es el momento de ir a paro nacional. Paro nacional. La Asamblea tiene actividades dentro y fuera de Cuba. Dentro de Cuba, las actividades, buscar el paro nacional, la mayor divulgación de la oposición dentro de Cuba, el que sea lo más amplio, lo más nacional posible, y por eso tenemos delegaciones, o no delegaciones, sino participantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana en Oriente, en La Habana, en Pinar del Río, en cada uno de los pueblos, y tenemos gente que se proyecta, que habla por Radio República, que envía información y que se reúne y que hace sugerencias a nosotros en el exilio, y además recibe la sugerencia que nosotros podamos hacer. Es un intercambio. El exilio no le impone al interior de Cuba qué es lo que tiene que hacer, sino que mancomunamos la información y la orientación. Creo que eso dentro de Cuba, y en el exilio, pues sencillamente creo que de las principales labores que realizamos es llevar el mensaje de la necesidad democrática al mundo. No solamente aquí en Estados Unidos, yo te diría que menos en los Estados Unidos. Lo hacemos más en Latinoamérica, lo hacemos más en Europa. O sea, directores de la Asamblea Nacional Cubana constantemente están viajando a lugares muy importantes y comunicándonos, y mantenemos los vínculos de comunicación con partidos políticos, con instituciones de europeas, latinoamericanas, en la cual hay participación de la Asamblea, incluso como parte integrante de esos bloques que son nacionales, internacionales. Así que esa es principalmente nuestra labor, además de recaudar los recursos necesarios para ayudar a la oposición dentro de Cuba, tanto a los presos políticos, ayudar a los presos políticos, a los familiares de los presos políticos, ayudar a opositores necesitados para que puedan mantener su ejecución democrática dentro del país. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.